Hola y bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el Teniente General Bertrand de la Chaine. Bienvenido, Teniente General. Quería preguntarle, ya que, por supuesto, tiene una perspectiva muy particular como oficial francés, ¿cuáles cree que son los objetivos de Rusia en Ucrania? ¿Y cómo interpreta las capacidades y la preparación rusas para alcanzar esos objetivos? Merci Glenn pour votre invitation. Gracias, Glenn, por su invitación. Solo una pequeña precisión. Mi rango es teniente general, porque en francés hay una confusión con mayor general, que es una función y no un título. Así que teniente general es mi grado. Gracias por estas preguntas sobre Ucrania y Rusia. Quisiera precisar desde el principio que no soy un especialista en la cuestión rusa, que no conozco a los dirigentes rusos ni al mundo ruso, salvo una pequeña anécdota. Cuando era teniente, todavía hacíamos intercambios entre paracaidistas franceses y paracaidistas rusos, ya que los paracaidistas franceses fueron formados por los paracaidistas rusos. Y luego en Sarajevo tuve la oportunidad de convivir dentro de las fuerzas de la ONU con las tropas rusas. Esa es mi única experiencia con ellos. Por lo tanto, mi punto de vista, si me lo permiten, será el de un soldado que lee, estudia y observa la actualidad. Desde mi perspectiva, el objetivo de Rusia parece ser disponer de una zona de amortiguamiento entre la Federación de Rusia y la OTAN. Así fue con Bielorrusia, con Ucrania. El segundo objetivo es probablemente recuperar, evidentemente, a la población rusófona de dirección, después de que hubiera sido abandonada en el momento de ver el muro. Alors qu'elle a été abandonnée au moment de la chute du mur. Y es evidente que cuando cayó el Imperio Soviético, las poblaciones rusas del Donbass se sintieron abandonadas. Y a pesar de los acuerdos que existían con Ucrania, hoy, especialmente desde 2014, con los acuerdos de Minsk que no se aplicaron, ya no confían en absoluto en los acuerdos internacionales. Así que esas tres razones, Estado tapón, población rusófona y pérdida de confianza, son, en mi opinión, las principales razones del objetivo y de la acción de Rus, aunque evidentemente es un agresor. Pero resulta bastante interesante observar cómo el ejército ruso ha progresado durante todos estos años de combate. En efecto, la operación especial será muy interesante de estudiar dentro de algunos años, cuando tengamos acceso a toda la información rusa. Porque para mí, en mi mente, distingo tres fases principales. La primera fase es el intento, que fracasó, de Rusia de derrocar muy rápidamente al poder ucraniano, mediante una multitud de invasiones, golpes de mano y acciones de fuerza, un poco por todo el territorio ucraniano, en dirección a Kiev. Y a pesar de esas acciones en profundidad y muy rápidas, hay dos cosas que destacar. El poder ucraniano no cayó, y los rusos mantuvieron una cierta forma de contención en el uso de las armas, ya que, en esta fase, recordad, muchísimas tropas se detuvieron en los límites de las ciudades y no bombardearon ni masacraron las afueras. Luego hubo una segunda fase. Cuando esa fase fracasó, no funcionó, los rusos se replegaron sobre la línea del frente para consolidarla, reforzando las acciones de destrucción de las tropas ucranianas. Pero estas resistieron finalmente, gracias al apoyo de la OTAN, gracias al apoyo occidental. Y hoy estamos, me parece, en la fase 3, que comenzó hace algo más de un año, una fase de desgaste sistemático utilizando el engaño. Conocemos las operaciones especiales que ha utilizado el ejército ruso, bastante increíbles, que quedarán en los anales de las fuerzas especiales, pero también su manera de rodear los puntos débiles y hacer caer sectores, pueblos, punto por punto los focos de resistencia, ampliando así poco a poco la zona controlada por las fuerzas rusas, con el fin de negociar desde una posición de fuerza. Por eso,
Si me lo permiten, creo que esta es una de las razones del aplazamiento y la cancelación del encuentro Trump-Putin que debía celebrarse en los próximos días. Porque en realidad, pienso que los rusos siguen esperando ganar más terreno, negociar aún más desde una posición de fuerza con el objetivo declarado de recuperar todo el Donbass. De récupérer l'ensemble du Donbass. Je pense que le point de négociation est là et que évidemment Creo que el punto de negociación está ahí y que Occidente tiene un papel enorme que desempeñar para poder encontrar una solución. En cualquier caso, entre el ejército ruso de hace 3 años y el ejército ruso que conocemos hoy, creo que realmente hay un ejército que ha progresado mucho en términos de entrenamiento y capacidad de combate. En cuanto al mando, conocemos el vaivén de generales que ha tenido lugar en ese ejército, y en cuanto al uso de medios modernos, al principio el ejército ruso fue sorprendido por el ataque de los drones. Hoy es al contrario. Es Rusia la que inmoviliza completamente el frente gracias al uso masivo de drones. Esto es lo que puedo decir hoy sobre, me parece, los objetivos de Rusia y la manera en que el ejército ruso los ha llevado a cabo. la manière dont l'armée russe l'a mis en œuvre. It's quite fascinating how the war changed. Es bastante fascinante cómo ha cambiado la guerra en los últimos 3 años y medio. Como señalaste al principio, el objetivo principal era lograr, si no un golpe decisivo, al menos forzar a los ucranianos a aceptar un acuerdo favorable. Y por supuesto, eso derivó en una guerra de desgaste. Pero también resulta fascinante cómo los drones han transformado la propia guerra, ya que el arma principal en el campo de batalla ha pasado de ser la artillería a ser los drones. Sin embargo, quería preguntarte sobre la posibilidad de una intervención directa de Europa o de la OTAN del lado de Ucrania, porque, ahora que Ucrania parece estar perdiendo, hay cierta presión para una escalada. Así que supongo que mi pregunta es, ¿cómo evalúas el riesgo de que Europa envíe tropas o de una intervención directa de la OTAN del lado de Ucrania? A direct NATO intervention on the side of Ukraine. Oui, je pense que l'intervention de troupes Sí, creo que la intervención de tropas de la OTAN o de ejércitos europeos sería, desde mi punto de vista, un grave error. Porque para contrarrestar al ejército ruso, como he dicho, que ha hecho grandes progresos en el plano táctico, en el plano del mando, y teniendo en cuenta la importancia estratégica que representa esta operación para Rusia, pienso que no se puede actuar a medias. Eso significaría que la OTAN se comprometería por completo, que las tropas europeas, que formarían parte de este conflicto si llegaran a participar en la guerra contra Rusia, se verían obligadas a emplear todos sus recursos. No se va a la guerra solo para participar, se va a la guerra para ganar, para vencer. On va à la guerre pour gagner, pour vaincre. Et donc il s'agit vraiment de toute autre chose. Y por lo tanto se trata realmente de algo completamente distinto. Ahora bien, hoy en día sabemos que ningún ejército occidental, salvo quizá el estadounidense, pero que no tiene ganas, está preparado para la guerra. No tenemos los efectivos. Todos conocemos la situación del ejército francés, y lo mismo ocurre con los demás ejércitos europeos. Conocemos muy poco la capacidad de los ejércitos en cuanto a equipamiento, existencias de piezas y municiones. De hecho, los ejércitos han entregado mucho al ejército ucraniano, y hoy tienen dificultades para rearmarse. La industria de defensa tiene problemas para suministrar la cantidad de material encargada, sobre todo porque nuestros países están económicamente muy atacados, muy debilitados. Très attaquée, très affaiblie. La France n'a plus les moyens compte tenu de... Francia ya no tiene los medios, teniendo en cuenta su economía, para invertir masivamente en su industria de defensa, lo que hace que, aparte de las palabras, no exista la capacidad. Por eso, el antiguo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Pierre de Villiers, decía, el ejército francés no está preparado. Es un grito de alarma lanzado por este gran jefe. Es evidente que nuestros políticos deben tomar nota de ello para no comprometer a nuestros ejércitos en una escalada que nos conduciría demasiado rápidamente al riesgo nuclear. Ese es todo el problema del compromiso de las fuerzas occidentales, que muy pronto alcanzarían sus límites en el plano convencional, y que por tanto se verían obligadas a pasar al nivel superior
el nuclear, que hoy afortunadamente, tanto del lado ruso como del occidental, está contenido. du côté occidental est contenu. Donc, moi, ce que je pense, c'est que l'envoi de Así que, en mi opinión, el envío de tropas europeas, de tropas occidentales, en el contexto del conflicto actual, sería un gran error. Y por eso, por el momento, la táctica oficial consiste simplemente en apoyar a Ucrania. En cambio, el compromiso de tropas francesas, pero también de tropas europeas, en el marco de un acuerdo de paz, sería algo completamente distinto. Si una vez firmada la paz, Europa, la OTAN, si las partes implicadas, ya sea Ucrania o Rusia, lo aceptan, Mentemaba strays den ado the road, where is braced to experimент Raus papel en la aplicación de esos acuerdos de paz. dans la mise en œuvre de ces accords de paix. It's interesting how not just the Ukraine. Es interesante cómo no solo Ucrania y Rusia han cambiado en los últimos 3 años y medio. Pero sí, haces un excelente punto al señalar que los europeos también han cambiado. Gran parte de sus depósitos de armas se han vaciado. Y también vemos que sus economías, evidentemente, no están funcionando tan bien como en el pasado. Sería interesante ver cómo sería un contingente o una fuerza de mantenimiento de la paz, de qué países estaría compuesta y si habría un papel para los europeos. En cierto nivel, podría parecer provocador, dado que estamos en una guerra por poderes. Por otro lado, es importante reconocer a los europeos como partes interesadas en este asunto. Tienes otra pregunta en cuanto a lo que se requiere para los acuerdos de paz. Así que mi pregunta ¿es posible restaurar la neutralidad ucraniana, dado que se reconoce como una piedra angular en cualquier futuro acuerdo de paz? Los europeos parecen rechazar ahora esta idea. Siguen hablando de la expansión de la OTAN. Pero, ¿crees que esto podría cambiar? NATO expansion. But do you think this could change? Je pense que on est obligé de repartir. Creo que estamos obligados a volver a empezar para encontrar un buen dispositivo, con los objetivos de ambas partes en conflicto. Y es cierto, desde mi punto de vista, que la piedra angular de cualquier paz con Rusia será el establecimiento de una zona tampón en las fronteras de Rusia. Será la neutralidad de toda o parte de Ucrania y la prohibición de establecer allí bases de la OTAN. ¿Será el despliegue de una fuerza de paz en el Donbass? Es evidente que el problema es que la intangibilidad de las fronteras se ha visto muy afectada por el conflicto de Kosovo en 1999, porque a la Unión Europea le resultará difícil encontrar una solución política que permita salir de este punto muerto, que se asemeja en muchos aspectos a la política de nacionalidades que conocimos al final de la Primera Guerra Mundial. De la Première Guerre mondiale. Parce que, en fait, au Kosovo, qu'est-ce que s'est-il passé? Porque, en realidad, ¿qué pasó en Kosovo? Mediante una operación de la OTAN, se amputó una parte de Serbia para crear un nuevo Estado. Por lo tanto, ya no se puede basar en el principio de la intangibilidad de las fronteras. Eso es precisamente lo que nos dicen los rusos, que se sintieron traicionados una primera vez en aquella época, y una segunda vez por la no aplicación de los acuerdos de Minsk. Así que Europa, y es ahí donde creo que perdió su giro diplomático, su lugar internacional en el concierto de las naciones, debe encontrar una solución que pase inevitablemente en algún momento por la reintegración de Rusia en el juego europeo. Hoy es nuestro enemigo. Aujourd'hui, c'est notre ennemi. Demain, ça doit être une partie prenante. Mañana debe ser una parte integrante del juego diplomático y económico de Europa. Está claro, de lo contrario, es enviar a Rusia a los brazos de China. Ahora bien, sabemos que eso es evidentemente mucho más importante a nivel mundial, y por eso es urgente para Estados Unidos resolver este problema para poder concentrarse en lo esencial. Por lo tanto, Europa debe liberarse absolutamente de esas limitaciones psicológicas, intelectuales e ideológicas, para proponer una solución de paz a todas las partes implicadas, y por supuesto, en oposición a la concepción dominante actual, eso está bastante claro. Así que debemos salir de estos debates. Actualmente estamos completamente inmersos en el juego ucraniano. Debemos salir de eso para encontrar una tercera vía. Nous devons sortir de cela pour trouver une troisième voie.
It's seems like a Parece una forma constructiva de abordar el conflicto. Es decir, si reconocemos que esta guerra es en gran medida el resultado de una arquitectura de seguridad europea rota, el fracaso de incorporar a Rusia en Europa y, como consecuencia, el resurgimiento de la política de bloques. Si reconocemos esto como la fuente del conflicto, entonces la solución lógica sería encontrar un lugar para Rusia en Europa, donde se reconozcan sus preocupaciones de seguridad y, de nuevo, que tenga también un asiento en la mesa. Por supuesto, no parece muy atractivo para muchos políticos cuando estamos en medio de un conflicto, porque eso también significaría, sí, supongo, reconocer nuestra propia parte de culpa en esta guerra. Pero quería preguntarte sobre la dirección del conflicto, porque, sí, así que mi pregunta es, muchos líderes políticos parecen muy optimistas respecto a su capacidad para ejercer control sobre la escalada, para subir o bajar en la escala de escalada a voluntad. Otros, en cambio, creen que es una ilusión. Entonces, ¿cómo evalúas el riesgo de una escalada incontrolada y posiblemente incluso de una guerra nuclear? El riesgo es grande y permanente. El optimismo es, evidentemente, una fachada, en la medida en que las provocaciones de ambas partes son constantes. El asunto del sobrevuelo de territorios polacos y otros por drones rusos, el asunto de las declaraciones más o menos controladas sobre la posible extensión del paraguas nuclear francés a otros países europeos, todo eso, desde mi punto de vista, forma parte de una gesticulación destinada a poner a prueba la voluntad del adversario. Pero todo esto intenta por ahora mantenerse por debajo de la amenaza real que implicaría, evidentemente, el uso del arma nuclear. Y es cierto que todo el mundo, tanto el agresor ruso designado como los países de la OTAN, muestra contención. Y afortunadamente, porque lo sabemos, el más mínimo desliz, y sin embargo, Dios sabe que algunos desearían que llegáramos hasta el uso del arma nuclear, el más mínimo desliz nos arrastraría a un conflicto que nadie podría controlar. Por lo tanto, desde mi punto de vista, las maniobras de gesticulación, pero también las propuestas de despliegue de fuerzas en territorio ucraniano, incluso en el oeste de Ucrania, cualquier despliegue de tropas, de stands o de estar de una base, hay camino que nos conducirá inexorablemente a un conflicto. Y ese conflicto podría arrastrarnos a un conflicto nuclear. ¿Por qué? Tendrá estas verdades no absolutas nada mismas. Nos doctrines ne sont pas du tout les mêmes. La doctrine russe prévoit La doctrina rusa prevé el uso táctico del arma nuclear, mientras que Francia no tiene ese nivel. Para nosotros es todo o nada. Es la disuasión del todo o nada. Por lo tanto, eso significa que si somos superados en el plano convencional, solo nos queda el arma nuclear. Por eso hasta ahora la disuasión nuclear se ha centrado en la protección del territorio nacional, lo que se llamaba el santuario. También por eso hay un gran debate en Francia sobre la ampliación o no de la disuasión nuclear, porque se trata de un cambio de estrategia que desde mi punto de vista no pertenece a un solo hombre, al solo presidente, sino que debería ser objeto de un verdadero debate. Del mismo modo, las provocaciones rusas del otro lado podrían ser muy importantes si Rusia decidiera, por ejemplo, conquistar Odessa o desplegar tropas en Moldavia o incluso unirse a Moldavia. También en ese caso sería una provocación mayor. Son desencadenantes de conflictos. Se ve claramente que por ambos lados hay tanto provocación como contención. Por lo tanto, es urgente encontrar una vía de salida. Es la única solución. Por eso que el presidente Trump intenta forzar la situación para lograrlo. Bueno, como dices, desde que Trump asumió el poder en Estados Unidos, las políticas hacia Ucrania parecen haber cambiado de forma fundamental. Es decir,
Creo que mientras Biden buscaba la oportunidad de lograr la derrota estratégica de Rusia, Trump parece más dispuesto, diría yo, a atraer a los rusos a nuestro lado y centrarse en cambio en China. Pero con este objetivo, Estados Unidos parece muy decidido a externalizar la guerra de Ucrania a los europeos, al menos en lo que respecta al aspecto militar y a los costes. Pero como sabemos, Europa tiene muchas limitaciones, tanto económicas como militares. Entonces, ¿crees que Europa puede ponerse en el lugar de los estadounidenses? Es decir, sustituir el papel dominante que han tenido en esta guerra por delegación. Creo que sobre todo el presidente Trump y los estadounidenses, sean quienes sean, quieren conservar el liderazgo en materia de paz y delegar no la guerra, que saben que son los únicos capaces de llevar a cabo, sino el control de la paz, una vez que ellos mismos hayan sido los agentes de esa paz. Y por tanto, delegar sobre todo el coste de la reconstrucción y de la paz para poder reorientar su esfuerzo hacia Asia. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. El problema, en realidad, para los ejércitos europeos, que evidentemente tendrán un papel que desempeñar en la aplicación de la paz, que espero llegue pronto, es el reparto de la carga y la capacidad de disponer de fuerzas suficientemente disuasorias para poder mantener ese dispositivo de paz. Lo sabemos, en el pasado muchas operaciones de mantenimiento de la paz no funcionaron, por varias razones. En primer lugar, porque los estados que eran parte en el conflicto, al final, no estaban satisfechos con los acuerdos que consideraban puramente temporales. Y en segundo lugar, porque las fuerzas de mantenimiento de la paz no tenían los medios para mantener esa paz. Por lo tanto, se planteará la cuestión del mandato, del dispositivo, de las tropas que serán desplegadas. ¿Bajo qué mandato actuarán las fuerzas? ¿Mandato de la ONU? La ONU hoy en día está muy desacreditada en el mundo. De hecho, ha desaparecido por completo. ¿Bajo el mandato de la OTAN? Pero entonces, ¿Rusia considerará que se trata de un mandato impulsado por el adversario? Entonces, en realidad, la cuestión del mandato es una verdadera cuestión. De ahí surge la solución de un mandato europeo, siempre que Europa acepte reintegrar a Rusia en este concierto europeo. No hablo de entrar en la Unión Europea, hablo del territorio de Europa, de los intercambios europeos, de la diplomacia europea. Luego, tras la cuestión del mandato, vendrá la de las capacidades militares y el volumen de fuerzas. Y es ahí donde, una vez más, nos encontraremos con una verdadera dificultad en Europa. Se habla mucho, pero se tienen pocos medios. Solo la OTAN dispone capacidades de mando y de movilización de tropas. Y por lo tanto, ahí es donde habrá que encontrar una articulación que permita que el mandato sea internacional y reconocido por Rusia, al mismo tiempo que las tropas estén bajo el mando de la única estructura que funciona en el plano militar, es decir, la OTAN. Así que va a ser complicado. Es decir, por un lado habrá esta fase de negociaciones a la que estamos asistiendo en este momento entre el presidente Trump, el presidente Putin y el presidente Zelensky, los tres. Y después habrá esta fase de aplicación que será muy delicada, porque evidentemente Estados Unidos, con razón, dirá que los asuntos están ahora en manos de los europeos para la aplicación. Cuestión de coste, cuestión de mando, cuestión de mandato. Supongo que una de las cosas positivas es que todas las partes interesadas principales tienen interés en que Ucrania sea estable a largo plazo. Así que, al menos en el proceso de reconstrucción, a ambos lados de la línea del frente habrá cierto interés en reconstruir, una iniciativa compartida en ese sentido. Sin embargo, quiero preguntar sobre la actitud hacia Rusia. Al principio de la guerra era un poco más cautelosa, pero desde que se empezó a hablar de una derrota estratégica de Rusia, parece haber una especie de obsesión no solo con derrotarla, sino también con humillarla.
Si escuchamos muchas de las declaraciones de los líderes europeos, ¿qué crees que implicaría realmente una derrota de Rusia, teniendo en cuenta que es la mayor potencia nuclear del mundo? ¿Y cuáles crees que podrían ser algunos de los riesgos en este intento de, digamos, humillar a los rusos? Y ese es todo el problema de este conflicto desde 2014, el de la confianza. No puede haber un tratado de paz duradero sin restablecer la confianza. A partir del momento en que no haya ni vencedor ni vencido, ya que es necesario responder tanto a los objetivos estratégicos de Rusia como preservar la integridad de Ucrania, será preciso aceptar negociar en pie de igualdad. Y por tanto, aceptar que los actores de ambas partes se integren en el juego diplomático y económico internacional. Es ahí, creo yo, donde Francia perdió la oportunidad de desempeñar su papel en la tercera vía. Ya saben, eso es lo que siempre se decía del general de Gaulle, que defendía en todas partes, en la acción internacional, la gran tradición de la diplomacia francesa. Se habla de la tercera vía o de la alianza de reverso. Es algo conocido por los historiadores. Al principio se podría haber pensado que el presidente Macron seguía esa línea, ya que se había mostrado bastante reservado en su compromiso respecto al conflicto. Desde haber continuado por el boete Versopal Federdinaire Thales en Rud con alinearse completamente los belicistas europeos. Y eso creo, siempre hay tiempo para volver sobre ello. Siempre hay tiempo para ofrecer una nueva vía en las conversaciones, al menos junto al presidente Trump. Porque lo repito, tengo la impresión de repetirme, Rusia deberá encontrar un lugar en el juego europeo para participar en la paz y en el desarrollo del continente europeo, tanto en el plano económico como en el cultural. Porque nos guste o no, Rusia pertenece a la cultura europea. Así que Allah Turk en the Straits u Schränkt under. Una alternativa a cette guerre. Creo que muchos europeos han visto en los franceses una posible esperanza para revivir el espíritu gaullista, como vimos durante toda la Guerra Fría. Pero incluso después de la Guerra Fría, vimos a Francia hablar con una voz más independiente en nombre de Europa, y tiene sentido que eso viniera de París. Sin embargo, creo que no hemos visto suficiente de eso en los últimos 4 años. Pero eso me lleva a mi última pregunta, que es, ¿qué está pasando con Europa? Porque en los últimos 4 años, Europa misma ha cambiado mucho. Diría que están ocurriendo enormes transformaciones en todo el continente. A medida que el conflicto continúa, la situación en Europa se vuelve cada vez más inestable. Por ejemplo, los europeos dependen cada vez más de Estados Unidos, hasta el punto de que cualquier idea de autonomía estratégica parece ahora una ambición perdida. Mientras tanto, Estados Unidos deja claro que quiere reorientarse hacia Asia. Así que quieren salir de Ucrania, pero también, en cierta medida, de Europa. No completamente, pero sí parcialmente. Al mismo tiempo, parece que tenemos tanto un problema económico en Europa como una crisis de legitimidad política en todo el continente. ¿Cómo evalúa este riesgo, no solo en el contexto de la guerra por delegación en Ucrania, sino en general? Es cierto que hoy tenemos la impresión de que Europa, pero quiero hablar sobre todo de Francia, busca una vía de escape en la guerra para ocultar sus dificultades. Los estados europeos deberían centrarse en su consolidación económica y política para recuperar una apariencia de independencia, ya sea monetaria, industrial o militar, y consolidar la paz en el continente, demostrando que somos capaces de ser independientes, en lugar de gritar que Estados Unidos ocupa todo el espacio. De hecho, Europa tiene la experiencia de las guerras, Europa por su historia y ahora la experiencia de la paz. Debe recuperar poder y fuerza. Eso es evidente para prevenir todos los conflictos.
Porque creo que el problema de Europa no hay que buscarlo en el exterior, en las fronteras, en los conflictos que pueden afectar nuestras inmediaciones. En realidad, los problemas vienen del interior. Internamente, debemos reconstruirnos y no dejarnos llevar por el declive. Así que limpiemos ante nuestra propia puerta, resolvamos nuestros problemas de deuda, de desindustrialización, de pérdida de referentes en la sociedad, de deseducación. Respondamos con acción a todo lo que se nos reprocha. Se critica al presidente Trump y sobre todo al vicepresidente Vance por habernos dado una lección. Pero sinceramente, abordemos estos temas y en ese momento podremos intervenir, porque el riesgo es grande para países como Francia. Otros países europeos ya han reaccionado, pero un país como Francia todavía no. El riesgo de desaparecer es grande, o en todo caso de quedar en último lugar, como estamos cayendo en picado. Y es ahí donde considero que la nación debe recuperar todo su lugar. Europa, la Unión Europea, las construcciones federalistas han ocupado demasiado espacio. La nación debe recuperar también su lugar, de modo que recupere tanto su orgullo como los medios para actuar. Eso no impide ninguna alianza, ninguna negociación, ninguna plataforma, pero nos permitiría ser mucho más fuertes. Y por eso el pensamiento conservador que se ha desarrollado y ha florecido en Estados Unidos afortunadamente ya ha encontrado algunos apoyos en Europa y espero que pronto también en Francia. Cuando vemos países como Italia o Hungría, evidentemente hay esperanzas, no con el objetivo de dar lecciones a los demás, sino de levantarse. Ahora bien, Francia tiene capacidades industriales, conocimientos técnicos, una cultura, una historia. Así que recuperemos todo eso, bebamos de nuestras raíces y eduquemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, con una visión positiva y no con una visión negativa, como hoy estamos acostumbrados a hacerlo, malgastando los pocos recursos que nos quedan. Creo que esa es la gran lección de la época que vivimos hoy. Tal vez sea un giro moral el que conocerán nuestros países. Código viejos países, es el hombre necesario de medio pensamiento y no ahora. Balcomar Mission es una ruptura. Es un nuevo vínculo con nuestro buried. Estoy muy de acuerdo en que los problemas internos deben abordarse y, obviamente, restaurar algunos ideales conservadores y reavivar las identidades nacionales es importante. También lo es, por supuesto, como usted dice, la reindustrialización, desarrollar las economías y abordar algunos de los problemas sociales y políticos. Sin embargo, parece que la guerra se convierte en una distracción conveniente que nos impide hacer todas estas cosas y, de hecho, empeora todo mucho más. Pero quería darle las gracias, general de división, por tomarse el tiempo. Es un verdadero privilegio tenerle en el programa. Muchas gracias, Glenn. Thank you very much, Glenn.